¿Cómo el hombre es salvo del infierno? ¿Cómo el hombre es salvo de toda condena relativa a sus pecados? ¿Cómo el hombre es salvo del juicio ante el gran trono blanco, del lago de fuego, de la muerte segunda? ¿Cómo el hombre obtiene vida eterna? ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? ¿Qué es lo que es el evangelio y la fe en el evangelio? Bueno, el hombre es salvo del infierno, obtiene vida eterna, arrepintiéndose y creyendo en el evangelio. Arrepentimiento en griego es metanoia, que significa un cambio radical en la manera en que el ser humano se autopercibe a sí mismo ante Dios. El ser humano tiene que autopercibirse a sí mismo ante Dios un condenado, que ha sido condenado a muerte. ¿Por qué? Porque en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Y es más severo esto en Ezequiel 18:4 y en Ezequiel 18:20. Ahí oímos la palabra de Dios. El alma que pecare esa morirá. El ser humano, al momento de cometer su primer pecado, entra inmediatamente en un proceso de muerte integral. La muerte del espíritu, la muerte física del cuerpo y finalmente la muerte del alma. Es la muerte del alma la que necesita el ser humano evitar. El ser humano necesita salvar el alma, que el alma del ser humano sea salva de toda condena debida al pecado. El ser humano necesita oír la voz del Hijo de Dios. En Lucas 13, versículos 1 al 5, el Señor Jesucristo dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué significa si no os arrepentís? ¿Cuál es la palabra ahí que emplea el Señor? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es la palabra metanoia. Si no os convertís vuestras mentes a la realidad espiritual de ustedes, de que ya han sido condenados a la muerte, que están destituidos de la gloria de Dios, es decir, que cuando mueran físicamente no van al cielo, porque están muertos, han sido condenados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo completo. El ser humano tiene que entender que Dios no deja nunca un pecado, un delito impune, sin sentencia. No es negociable el tema del pecado en cuanto a la sentencia. Los pecados no se pagan con buenas obras, con guardar santidad, con portarse bien, con entrar a una religión, con dejar de pecar. No, los pecados no se pagan así. Los pecados se pagan con la muerte. La paga del pecado es muerte. Y tú estás muerto espiritualmente. Tú estás condenado. Condenado a la muerte integral. La de tu espíritu, cuerpo y alma. Lo primero que ha muerto en ti es tu espíritu. Si tú no has sido salvo, si tú no has sido salvo de todos los cargos relativos a tus pecados, tú estás condenado a muerte. Estás en tinieblas sin saber a dónde vas después de morir y a las tinieblas vas. El Señor Jesucristo hablando en Juan 12, versículo 35, todo lo que te estoy hablando yo está conforme a lo que está escrito en la Biblia. El apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, conforme a lo que está escrito. Y en Juan capítulo 12, versículo 35, dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12, 35, palabra de Dios, palabra del Señor Jesús. Todo aquel que no sabe a dónde va después de morir, anda en tinieblas. El que no sabe a dónde va, anda en tinieblas, porque no sabe a dónde va. Permanece en tinieblas y marcha rumbo a las tinieblas. Juan 12:35. Lo que está diciendo el Señor es que si tú no tienes convicción respecto de a dónde irás tú a parar después de morir, estás en tinieblas, marchas rumbo a las tinieblas. Tú necesitas oír la voz del Hijo de Dios y creerla. Yo la luz, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, más adelante, en el versículo 43, dice el Señor, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Juan 12, 35. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. También dice el Señor, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, no tiene idea, no tiene convicción. Dice,
porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Después dice el Señor en el versículo 46 de Juan 12, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Tú andas en tinieblas si tú no sabes a dónde vas después de morir. ¿Dónde iré yo después de morir? Dios nomás lo sabe. No, amigo, tú estás en tinieblas. No, es que Dios nomás puede saber dónde va uno después de morir. No, si tú también lo puedes saber. En el Evangelio, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, primera carta apostólica del apóstol Juan, a la iglesia. Primera carta de Juan 5:19 dice el apóstol, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5:19, para que sepáis que tenéis vida eterna. En este mundo hay dos tipos de seres humanos. Los que están muertos espiritualmente por haber pecado como todos, como tú y como yo, todos pecamos, todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:22 en adelante, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí están las personas muertas espiritualmente por haber pecado, como tú, como yo, como todos, pero que no se han arrepentido y no han creído en el Evangelio. Permanecen en tinieblas, sin saber a dónde van después de morir, cosiendo hojas de higuera como lo hizo Adán y Eva, es decir, cubriendo la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera. Eso es religión. Ponen un manto religioso de santidad sobre ellos, pero ellos no se han arrepentido y no han creído en el Evangelio. ¿Cómo un ser humano pasa de muerte a vida? ¿Cómo es salvo de toda condena relativa al pecado? Porque el pecado mata, el pecado condena a la muerte, y tú has pecado como yo, un día tú y yo pecamos, y porque pecamos morimos, fuimos condenados a la muerte, y de ahí en adelante, ha sido imperioso en todo ser humano, en ti y en mí, nacer espiritualmente de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo, ha dicho el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 a Nicodemo. Evangelio de Juan capítulo 3, Nicodemo le dice al Señor, ¿cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre para volver a nacer? Y el Señor le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú necesitas imperiosamente nacer de nuevo del Espíritu. El Señor Dios formó al hombre del barro y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Hoy, Dios, tú necesitas que Dios vuelva a soplar en ti aliento de vida, porque estás muerto espiritualmente, porque sobre ti se ha ejercido la condena por tu pecado, la muerte. Y tu muerte ha sido de inmediato. Tú has muerto de inmediato espiritualmente. Cuando tú abandonaste tu niñez, porque de los tales es el reino de los cielos, de los niños cuando mueren van al cielo en su estado de niñez. Pero cuando tú abandonaste ese estado y comenzaste a pecar y cometiste tu primer pecado, fuiste condenado en el acto. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días, contra el pecador. Él afila armas de destrucción sobre el impío, prepara armas de destrucción. Dios a ti, sobre tu pecado, ejerció la condena tuya, la muerte. Tú has entrado en muerte espiritual, tu cuerpo acusó recibo y tu cuerpo ha empezado el proceso de muerte, que no va a terminar hasta la muerte física del cuerpo, total. Por eso tú empezaste a envejecer, a perder la juventud, a enfermar y finalmente a morir. Vas a morir. Tu espíritu y tu cuerpo mueren. Sí o sí, eso no es negociable, porque Dios sería un juez injusto si no ejecutara sentencia sobre tu delito, que es tu pecado, dejándotelo impune. Dejar un pecado, un delito sin condena sería un acto impune, sería dejar un acto de condena impune, una injusticia sería. Sería una injusticia, un acto injusto. Dios es justo y Él condena todo pecado contra Él, todo delito contra Él con una sola condena, la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y tú has pecado, tú has entrado en muerte espiritual. Tú y yo hemos heredado, según lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 5:12, una herencia pecaminosa del primer Adán, ¿cierto? Adán, el que tuvo a Eva. Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a ti, la muerte pasó a mí, a todos. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
La persona entra en muerte espiritual cuando comete su primer pecado. De ahí en adelante tú no puedes ir al cielo, está denegado tu acceso al cielo. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos y tú estás muerto espiritualmente. Si tú no quieres convencerte de esta realidad, tú no te has arrepentido. Arrepentimiento es metanoia, un cambio radical en la manera en que el ser humano se autopercibe a sí mismo ante Dios. Tú tienes que autopercibirte un condenado a muerte, destituido de la gloria de Dios, marchando rumbo al infierno, muerto espiritualmente por haber pecado. Y en proceso de muerte, morirá tu cuerpo finalmente, tu espíritu ya ha muerto. Esa es la razón por la cual tu situación es extremadamente grave. Tú no puedes percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para ti son locura, porque las cosas que son del Espíritu de Dios se han de discernir espiritualmente. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, leemos, 1 Corintios 2, 14. El hombre natural. El hombre natural es aquel que está muerto espiritualmente por haber pecado, como tú, como yo, como todos. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y resulta que lo primero que ha muerto en ti y murió en mí fue nuestro espíritu. Luego muere nuestro cuerpo en una forma gradual, sistemática, hasta su aniquilación total. El cuerpo es muerto. Y finalmente morirá el alma. Eso es lo que hay que salvar. El alma es lo que necesita ser salva. Tú necesitas salvar tu alma. Tú tienes que arrepentirte, experimentar esta metanoia, este cambio radical, metamorfosis mental, un cambio radical en la manera de autopercibirte a ti mismo ante Dios. Tú tienes que autopercibirte un condenado a muerte, muerto espiritualmente, destituido de la gloria de Dios por haber pecado. Sobre ti ha recaído la condena de parte de Dios por tu pecado. La muerte. Estás muerto, entraste en proceso de muerte. Y el Señor Jesucristo dice en Lucas 13, del 1 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os veis vosotros a vosotros mismos condenados ya a muerte, entrando en un proceso de muerte, necesitados imperiosamente de ser salvos de esta situación espiritual en la que están, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que jugará el mundo con justicia por aquel varón, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 30 y 31. El Señor Jesucristo, iniciando su ministerio, comenzó a demandar, exigir dos mandamientos al ser humano: arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Iniciando su ministerio, el Señor comenzó a demandar dos cosas: arrepentíos y creed en el Evangelio. Metanoia, ampiteste testo Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Compatriota chileno, yo soy chileno. Yo te predico a ti y a todo el que quiera ver este video. Tú necesitas arrepentirte imperiosamente, convertir tu mente a esta realidad que te estoy presentando, que está escrita en la Biblia. Que tú estás en un estado extremadamente grave. Necesitas ser salvo de toda condena relativa a tus pecados. ¿Y qué es lo que necesitas creer, hacer aparte de arrepentirte? Creer en el Evangelio. Arrepentidos, espero que hayas entendido. Y esta palabra arrepentimiento no tiene nada que ver con el arrepentimiento de los pecados. Esa es una obra que tú la tienes que hacer cuando tú pases de muerte a vida, cuando seas sellado con el Espíritu Santo por haber creído en el Evangelio, cuando seas portador del Espíritu Santo, cuando hayas entrado por la puerta estrecha, cuando ya tengas vida eterna y sepas a dónde vas después de morir. En cambio, mientras estás aquí, en tinieblas, muerto espiritualmente, condenado a la muerte por haber pecado, necesitado imperiosamente ser salvo de esta condición de muerte espiritual en la que estás, tú necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio. Arrepentirte, creer esta realidad. Cambio mental. Dejar de creer toda idea que se oponga a la idea de que tú has muerto, que es la realidad que se cierne sobre ti y sobre toda la raza humana. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Es una obra judicial y sustitutiva. Judicial y sustitutiva. Cristo te sustituyó en la cruz. Así tenía que ser la salvación tuya. Donde Cristo carga todos tus pecados. 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Todos los pecados, Todos los pecados tuyos. Así tenía que ser. Por un pecado que no hubiese sido cargado en el cuerpo de Cristo, tú no podrías ser salvo. Tendrías que pagarlo tú con la muerte. Cristo carga todos tus pecados y en Él son todos y cada uno de tus pecados ejecutoriados en Cristo. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Y cuando todos tus pecados fueron cargados en el cuerpo de Cristo, en Él fueron todos y cada uno ejecutoriados. Y en justicia, y Dios es justo, nadie paga dos veces por el mismo delito. Nadie paga ya dos veces por el mismo delito. Todos tus delitos han sido
perdonados, ejecutoriados en el cuerpo de Cristo. Si tú lo crees, eres salvo de toda condena relativa a tus pecados. Tienes vida eterna, Dios te imputa santidad, vida eterna y justificación de todo evento pecaminoso que tú hagas. Por lo tanto, para ser salvo del infierno, tú tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Que Dios te bendiga.